Hola, ¿qué tal? Durante 85 días, enemigos rodean Damasco, donde una catástrofe humanitaria se agrava. No hay comida ni agua y muchas personas mueren bajo los bombardeos. Un día, dos adolescentes, Gibril y Samer, que perdieron a sus familias, ven a un hombre vestido de amarillo en las calles pidiendo que nadie se preocupe por la caída de la ciudad, porque Dios ya ha determinado que eso no ocurrirá. La salvación en forma de tormenta de arena se aproxima y todos corren bajo el ataque de los elementos, mientras el predicador permanece repitiendo que la salvación está cerca. La tormenta corta las cadenas de suministro de los ejércitos enemigos, obligando a la retirada de las tropas, y la ciudad es salvada. La agente del FBI, Eva Geller, observa la transmisión del evento, prestando atención al extraño hombre que muchos llaman Al-Masih, y descubre que está liderando a cientos de seguidores hacia el desierto. Por la noche, los hombres se reúnen alrededor de la fogata, debatiendo sobre la fe y la religión. Al-Masih hace preguntas y es estricto con quienes evitan reflexionar sobre sus palabras. Ahora toda la humanidad está al borde y para sobrevivir necesita aferrarse a él. Después de la conversación, el hombre se aleja del grupo y permanece mucho tiempo mirando al cielo, dando la impresión de que está hablando con Dios. Los adolescentes que lo acompañaron desde Damasco recuerdan cuando él predicaba mientras se escondían en el sótano. De repente, Al-Masih llama a Gibril y afirma que cada alma posee su propia estrella. Él ve una luz en el joven y dice que pronto Alá le confiará una misión. Mientras tanto, Eva intenta descubrir qué oficiales saben algo sobre el nuevo Mesías y comienza a reunir información. Pronto descubre que, después de caminar 65 kilómetros por el desierto, los seguidores llegaron a la frontera de Israel y se detuvieron junto a la cerca. La mitad de ellos creía que Al-Masih los llevaría a la guerra, pero él ordena que recojan todas las armas y las entierren. Él mismo cruza la cerca de alambre de púas, siendo inmediatamente detenido por el servicio fronterizo de Israel. Un agente de la Agencia de Seguridad Interna israelí, Aviram Dahan, es llamado para interrogarlo. Sin embargo, el hombre arrestado se niega a revelar su verdadero nombre, diciendo que es solo un mensajero, y sorprende a la gente al llamarlo por su nombre y mencionar detalles inesperados de su vida que nadie más conocía. Aviram se conmueve especialmente por un episodio relacionado con un niño que el Mesías menciona. Dahan termina el interrogatorio y abandona la sala, destruyendo la grabación del video. Luego busca a su compañero para saber si le contó a alguien lo que ocurrió en el desierto, pero el compañero permanece en silencio. Cuando Aviram entra al coche, ve de repente a un hombre con una bolsa en la cabeza en el asiento trasero, dándose cuenta de que es un flashback de una tragedia pasada. Por la mañana, el agente regresa al trabajo y se sorprende al descubrir que Al-Masih ha escapado de la prisión. Mientras tanto, en la pequeña ciudad estadounidense de Dili, el predicador local Félix Higuero saluda a su congregación, mientras el FBI decide ayudar a las autoridades israelíes a encontrar a Al-Masih y descubrir su verdadera identidad. Por eso, Eva Geller vuela a Israel. A petición suya, Aviram es convocado, pero no logra explicar por qué eliminó la grabación del video. Comportándose de forma provocadora, no entiende por qué debe rendir cuentas a la estadounidense. Mientras tanto, se forma un conflicto internacional, ya que los seguidores del Mesías llevados a la frontera de Israel están pasando hambre. Incluso después de enterarse de su fuga, deciden quedarse allí porque creen en su regreso. Un día, voluntarios llevan comida y agua y los seguidores notan que la policía busca a alguien entre la multitud. Se da a entender que Al-Masih escapó, lo que provoca una celebración sin precedentes. En ese mismo momento, Al-Masih realiza un sermón en el monte del templo, utilizando frases apocalípticas sobre el fin de los tiempos y convocando a quienes desean enfrentar el juicio divino. Un niño
niño aparece entre la multitud, pero la policía israelí interrumpe el sermón e intenta arrestar al Mesías. La operación fracasa cuando un disparo alcanza al niño que se había acercado. La gente grita, expulsa a los agentes y entonces Al-Masih impone las manos sobre el niño, quien se levanta ileso, mostrando la bala ensangrentada al público. Personas consideran que fue un milagro, mientras Al-Masih desaparece entre la multitud. Eva escucha la noticia por la radio y pide ser llevada al lugar del incidente. Mientras tanto, musulmanes también debaten el sermón del Mesías y demuestran gran descontento con su interpretación de las enseñanzas de Alá. En el campamento nadie entiende por qué quien parecía ser el nuevo Jesús los abandonó. Eva se da cuenta de que está siendo vigilada y al enfrentar al perseguidor descubre que es Abiram, que quiere saber por qué se está entrometiendo en algo que no le corresponde. Eva se niega a retirarse. Estudia las imágenes de las cámaras de seguridad y nota la extraña desaparición del Mesías, además de que aún no está claro quién disparó. Intenta localizar al niño herido, mientras en Jerusalén se corta la electricidad para contener los disturbios. Los agentes llegan a la casa del niño, pero descubren que la familia se fue por miedo al acoso público. Imágenes del incidente en el monte del templo están siendo transmitidas en todo el mundo y una de ellas es vista por el padre Félix, mientras su hija Rebeca sueña con huir de casa. Al mismo tiempo, Jibril ve una luz parpadeando en la cerca y se acerca, mientras Eva encuentra a Al-Masih en una foto tomada en Jordania. Chicas palestinas llevan comida a los hambrientos y prometen ayudar al pueblo. Jibril busca ayuda, pero un hombre aparece, lo golpea en la cabeza y lo arrastra lejos de la cerca. Esa misma noche Rebeca huye de casa, mientras su padre, lleno de desilusión, decide incendiar su iglesia. El hombre toma un bidón de gasolina y un encendedor y se dirige al edificio. En ese momento, un mensaje sobre la proximidad de un tornado llega a su teléfono, que quedó en casa, y la esposa del pastor sale a buscarlo. Las sirenas comienzan a sonar por toda la ciudad y los habitantes corren hacia el único refugio disponible, la iglesia. Cuando el tornado inicia su trayecto mortal, el padre Félix intenta llamar a su hija, esperando que esté cerca, y de repente ve la figura inmóvil de Al-Masih allí mismo. Más tarde, un video del rescate de Rebeca aparece en redes sociales, pero es interceptado por agentes de la CIA y se impide que se difunda. Surge entonces la duda sobre cómo el Mesías llegó a América. Poco después, el agente federal Will llega al lugar. El hombre queda conmocionado al ver la ciudad completamente destruida, donde solo un edificio, la iglesia, permaneció intacto. Allí se encuentra Al-Masih explicándole al pastor atónito que vino por voluntad de Dios. Félix se conmueve, pues estaba a punto de incendiar el edificio que salvó a todos. En ese instante, el agente Will entra y arresta al Mesías. El pastor promete sacar a Al-Masih de prisión, mientras Abiram interroga a Jibril con la esperanza de descubrir el paradero del Mesías. Pero el joven no lo sabe. El agente intenta comprender por qué las personas siguen a un hombre desconocido y promete demostrar que Dios no existe. Mientras tanto, Félix recurre a una abogada de la Unión Americana por las libertades civiles, alegando que lo ocurrido no fue una simple coincidencia. Eva llega a Texas para interrogar a Al-Masih, pero su abogada consigue una orden judicial que impide el encuentro. La situación se complica cuando uno de los videos sobre lo ocurrido en la ciudad escapa al bloqueo de las redes sociales y llega a los medios. La abogada de Al-Masih explica que, aunque la acusación por entrada ilegal a los Estados Unidos probablemente sea confirmada en la corte, puede sacarlo del Centro Federal de Detención de Inmigración donde está detenido. Al salir del lugar, el agente Will informa a Eva sobre esto y ella corre a verlo. Durante la conversación, Al-Masih vuelve a invertir la situación a su favor, revelando que conoce su nombre y demuestra compasión por las pérdidas que ella sufrió con la muerte de su madre y su esposo. Él reconoce su
su responsabilidad ante quienes lo han seguido y se muestra dispuesto a ayudar a todos los que sufren, incluida Eva. Sin embargo, ella no cree en su sinceridad y se va apresurada, sin notar la grabadora escondida bajo la mesa. De regreso al hotel, Eva habla con su jefe, quien le informa que Israel está solicitando la extradición de Al-Masih y que el fiscal del estado buscará autorización para ello. Más tarde, Al-Masih es llevado a juicio, donde es acusado. Él admite el cargo y solicita asilo. Eva busca a la abogada, intentando convencerla de que deje de luchar por la liberación del hombre para evitar su extradición. Después de todo, si regresa a Israel, será encarcelado. Pero la abogada se niega a discutir el tema. Mientras tanto, Abiram sigue negando lo que ocurrió durante el interrogatorio, cuya grabación fue eliminada. Es apartado del caso y se fija la audiencia. En ese momento, Félix le cuenta a su esposa que se irá, diciendo que el Mesías lo necesita. Una multitud de seguidores de Al-Masih se reúne fuera del tribunal. Comienza la audiencia y la abogada argumenta que el hombre no puede regresar a Israel, donde será juzgado por motivos religiosos. Pero el fiscal afirma que está mintiendo sobre ser musulmán, ya que no realiza las 5 oraciones obligatorias al día. El Mesías responde que pertenece a todas las religiones, porque todos caminan bajo el mismo sol. Eso provoca una ola de reacciones emocionadas en todo el mundo, incluso en oficinas de alto nivel. El asesor del presidente de los Estados Unidos intenta presionar al juez para deportar al hombre no deseado, y el juez promete considerar la solicitud. Mientras tanto, Samer encuentra a su amigo Jibril abandonado por Abiram en el desierto y considera un verdadero milagro que todavía esté vivo. Al día siguiente, el tribunal toma una decisión sorprendente. Concede asilo al señor Masih, permitiéndole salir libre. Afuera, el coche del reverendo Higüero ya lo espera. Personas de todo el mundo comienzan a hablar del Mesías y a creer en los milagros que realiza. Personas en busca de sanación empiezan a reunirse. El reverendo intenta organizar alojamiento para todos, mientras Samer cuida fielmente de Jibril una vez más. El Mesías, llevado por el pastor, se aísla en una pequeña tienda a la que solo Félix tiene acceso. Un día el predicador se arma de valor para preguntarle a Al-Masih sobre sus planes futuros, y él responde que no sabe lo que ocurrirá. Después de todo, fue Félix quien lo llevó allí, lo que despierta desesperación en el alma del pastor. Él creía que el Mesías seguía un plan previamente establecido. Esa misma noche, el agente Will visita a Eva y le muestra una grabación de una conversación con Al-Masih. Luego le presenta un libro escrito por un radical llamado Wallace sobre terrorismo cultural, donde las palabras del Mesías son repetidas palabra por palabra. Se descubre que Al-Masih está actuando según ese guión, cuyo objetivo es la destrucción del orden existente. Mientras tanto, la situación de los refugiados en la frontera israelí empeora sin agua ni comida. Pronto Samer comienza a cuestionar de dónde viene la fe tan fuerte de Jibril. Lo llama loco por rechazar atención médica, ya que sus heridas pueden ser fatales, y lo acusa de tener un amor anormal por el Mesías. Un día, la esposa de Abiram nota que su coche lleva 3 días aparcado cerca de casa y empieza a buscarlo. En ese momento, el hombre ya está en Texas, donde compra un arma en una tienda. En Dilley, cada noche, las personas se reúnen esperando que Al-Masih aparezca, pero el hombre permanece en su tienda, lo que sumerge a Félix en la confusión que se refleja en sus sermones para los recién llegados a la ciudad. Mientras tanto, 2 habitantes de Dilley encuentran finalmente a su perro aplastado por muebles durante el huracán y tratan de liberarlo. Al-Masih sale de su tienda justo cuando Abiram armado se acerca. El Mesías lo mira con calma a los ojos y Abiram baja el arma, observando al hombre alejarse lentamente. La gente ve al Mesías caminando hacia la casa, donde el hombre decide dispararle al perro que está sufriendo.
corriendo. El niño le pide a Al-Masih que salve al animal, pero él toma el arma y dispara, provocando el dolor y la ira del niño. Luego se marcha de la ciudad. En ese momento, Eva alcanza a Abiram, quien confiesa que deseó matar al Mesías. Mientras tanto, Al-Masih llama a la hija del pastor, Rebeca, para que lo siga. Los refugiados, por su parte, deciden que el Mesías los ha abandonado y regresan a la ciudad. Solo Jibril permanece en el lugar. Por la mañana, el joven sueña con su madre fallecida, quien se transforma en el Mesías y le extiende la mano. Al mismo tiempo, la policía de Texas pide a los peregrinos que no vayan a Dili, ya que la ciudad está completamente destruida. Insatisfechas, las personas muestran disposición a expulsar a Al-Masih y al padre Félix. Aparecen mensajes de protesta contra el falso profeta escritos en las paredes de la iglesia. Mientras tanto, Eva descubre el verdadero nombre del Mesías, Payam Golshiri. También se revela que tiene un hermano que trabaja en una universidad. El Mesías le dice al padre Félix que ha llegado el momento de continuar el viaje, convenciéndolo de que ese es su destino. El pastor decide llevar a su familia, lo que decepciona a su esposa, pero alegra a su hija. Félix lidera entonces una caravana de personas que siguen al Mesías a donde sea que vaya. El número de seguidores aumenta constantemente y pronto llegan a ser cientos. Eva también regresa a Texas para seguir observando a Al-Masih. Una noche lo ve salir a hacer una llamada desde un teléfono público en la calle. A pedido suyo, el agente Will solicita una copia de la conversación telefónica. Al día siguiente, el convoy continúa su camino, haciendo una pausa para descansar. El pastor oye noticias sobre la crisis en la frontera, donde los refugiados palestinos aún esperan su destino. Rebeca toma una foto del Mesías junto a un cartel en Washington y la publica en redes sociales. Por la mañana reanudan el viaje y Félix descubre por las publicaciones que su destino es la capital de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Eva investiga todo lo que puede sobre el Mesías y encuentra información de que estudió en la misma universidad donde enseñaba el terrorista Wallace, autor del libro citado por Al-Masih durante el interrogatorio. Se revela que el profesor Wallace hackeó la bolsa de valores y luego huyó a Rusia. Durante la investigación de sus actos, esto confirma que el caso del supuesto ataque está completamente bajo la jurisdicción de Eva. El enorme convoy llega a Washington y Al-Masih va al Memorial Lincoln, mientras Jibril tiene una visión de su madre fallecida y de Al-Masih. El Mesías habla sobre la unidad de las personas en el mundo que lo rodea. Mientras tanto, Jibril se pone de pie como si estuviera escuchando el discurso. Al-Masih pide que todos se miren a sí mismos y a los que están a su lado. Jibril se desnuda completamente. El Mesías se coloca ante la nación y los observa para que finalmente lo enfrenten. Ya es demasiado tarde para arrodillarse porque el tiempo se acabó. Jibril camina hacia la frontera. Al-Masih se dirige hacia el agua. Jibril sigue caminando hasta que el cañón de un arma es presionado contra su pecho. Mientras tanto, Al-Masih camina sobre el agua. Los israelíes retroceden y Jibril comienza a liderar a los refugiados. Cientos de testigos asombrados siguen el viaje del Mesías y graban todo con sus teléfonos móviles. El mundo entra en agitación tras presenciar los milagros de Al-Masih e incluso la Congregación para las Causas de los Santos comienza a considerar el caso. En todas partes surgen enfrentamientos entre seguidores y opositores del recién aparecido Mesías. La gente comienza a enviar dinero al padre Félix, quien planea construir la iglesia de Al-Masih con las donaciones. Mientras tanto, Jibril llega al oeste de Jordania, donde es recibido como libertador. Los refugiados son llevados a una casa aislada donde reciben refugio y alimentos. Sin embargo, Jibril es separado de los demás, ya que declara abiertamente su lealtad a Al-Masih. Al mismo tiempo, Eva presenta sus hallazgos a sus superiores y revela que el Mesías tiene múltiples vínculos con organizaciones prohibidas.
Mesías. La conexión más importante es con Wallace, quien ahora está escondido en Moscú. Autoridades de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos expresan preocupación por la creciente popularidad de al-Masih. El jefe de gabinete de la Casa Blanca exige que la CIA haga todo lo posible para desacreditarlo. Eva, sin embargo, advierte que no se trata solo de terrorismo, se trata de un nuevo nivel de desestabilización social. Mientras tanto, la sociedad discute sobre el Mesías con entusiasmo creciente. Las personas se dividen entre quienes creen en él sin cuestionarlo y quienes lo consideran un falso profeta. Félix continúa predicando y refuerza la importancia de la fe. Dice que el Señor eligió a esas personas en particular y que es necesario comprender por qué. En ese momento, una mujer con una hija en estado terminal irrumpe en el hotel donde se hospeda el Mesías y el hombre acepta recibir a la niña, pero solo a solas. Sin embargo, su habitación está bajo vigilancia las 24 horas del día. Mientras tanto, los jóvenes refugiados comienzan a aprender diversas ciencias, con la religión ocupando un lugar destacado. El jeque acude personalmente a Jibril para comprender la profundidad de su fe. El joven responde con confianza, afirmando que cree en el Mesías sin ninguna duda. Mientras tanto, Eva discute el hecho de que al-Masih caminó sobre el agua con Abiram. Después de todo, Jesús hizo lo mismo, realizaba trucos y ganaba seguidores. El hombre se sorprende ya que Eva habla con la convicción de una verdadera judía. El agente Will sigue monitoreando la habitación del Mesías y en un día específico presencia a una joven tocando la puerta y orando por una sanación. Sin embargo, el hombre entiende de inmediato el verdadero motivo de la visita. La joven vino a seducirlo. Él ve su alma lamentando que una mujer venda su propio cuerpo y con ello su alma se disuelve por dentro. La joven admite que le pagaron por la visita y llora al escuchar las palabras del Mesías sobre el amor eterno de Dios por sus hijos. Esas palabras conmueven al agente Will, que observa la escena con lágrimas en los ojos. En ese momento, Rebeca sale corriendo de la habitación de sus padres y ve al Mesías acompañando a la joven hasta la salida. La joven huye por las calles y al-Masih la alcanza. Intenta explicarle que ella tiene un lugar especial a su lado y la chica comparte su percepción de que el mundo parece estar a punto de vivir algo grandioso. El profeta se vuelve hacia Rebeca y le pide que haga algo impensable y ella promete obedecer cualquier petición. Mientras tanto, la CIA encuentra al hermano de al-Masih, quien revela que sus padres tenían religiones distintas y murieron jóvenes. Los niños fueron criados por su tío, un ilusionista profesional. Al-Masih siempre disfrutó ser el centro de atención. El tío era un hombre severo, pero les enseñó todo lo que sabía: inglés, lectura, escritura y sobre todo cómo hacer trucos. En ese momento, alguien cubre la cabeza de al-Masih con una bolsa oscura al entrar en su habitación. Poco después, el hombre se encuentra en la oficina del presidente de los Estados Unidos, frente al jefe de Estado, exigiendo la retirada de todas las tropas estadounidenses alrededor del mundo. Aprovechando la fe sincera del presidente, el político se sorprende por la propuesta. Es algo considerado imposible, ya que los soldados estadounidenses actúan como fuerzas pacificadoras, y sin ellos habría caos en los países bajo su influencia. El Mesías enumera los nombres de países y ciudades donde mantiene conflictos, ofreciéndole al presidente la oportunidad de entrar en la historia como verdadero pacificador. Afirma que la historia ha llegado a su fin y que el mundo pronto comenzará de nuevo. Mientras tanto, Eva descubre que años atrás al-Masih fue internado en una clínica psiquiátrica y decide visitar la universidad donde estudió. Pero el director no recuerda nada particularmente destacable, salvo su tesis de graduación. Eva acude a los archivos, pero la tesis no está registrada. En Jordania, el jeque muestra a Jibril un reportaje sobre los milagros de al-Masih y le pide que dé un discurso durante la celebración. Jibril debe convertirse en el líder de la nueva
nueva generación en la lucha por la independencia palestina. Al día siguiente, al-Masih comunica a la prensa su encuentro con el presidente, lo que enfurece a Félix, quien cree que debió haber sido informado. El presidente también comienza a recibir críticas similares. Está rodeado de seguridad para protegerse del visitante extraño, pero aún así decide asistir a la reunión. Sin embargo, el hombre interrumpe toda conversación diciendo que primero debe pensar en el pueblo. Félix, molesto, expresa su insatisfacción a al-Masih, quien le sugiere que se arrodille si de verdad cree estar frente al Mesías. El predicador reflexiona sobre ello mientras el Mesías abandona la sala. Por otro lado, el agente Will empieza a creer ciegamente en al-Masih y decide abandonar su cargo. Mientras tanto, Eva recibe los registros de llamadas que había solicitado. Esa misma noche, Abiram provoca a al-Masih con preguntas sobre su familia y lo desafía a caminar sobre el agua de nuevo. Pero el hombre solo sonríe y pregunta por qué Abiram sigue allí. El agente no sabe qué responder. El presidente vuelve a hablar con al-Masih y este le informa que ya no hay tiempo para pensar. En ese instante, el agua comienza a inundar los pies del presidente. Al despertar, descubre una inundación sin precedentes destruyendo la costa de los Estados Unidos. Más tarde, la hija del reverendo Higuero revela que al-Masih vino a Texas por ella y no por su padre. Mientras tanto, en Jerusalén, un guardia confiesa que fue él quien liberó al Mesías de la prisión y no Abiram. Esa misma noche, la joven contratada por el asistente del presidente para comprometer a al-Masih devuelve todo el dinero que recibió. Dice que no le importa si él es real o no. Lo que importa es que es una buena persona. Mientras tanto, el presidente sobrevuela las áreas afectadas y además de ofrecer ayuda material, pide que las personas recen y mantengan la esperanza en la ayuda del Señor. Al mismo tiempo, la esposa del pastor pregunta por qué al-Masih eligió a su familia. Él responde que la fe puede encontrarse en cualquier parte y que quiere lo mismo que desea el Señor, el diluvio. Mientras tanto, en Jordania, el jeque continúa enseñando a Jibril sobre los discursos y la independencia de Palestina. Es difícil para el joven analfabeto memorizar palabras tan complejas, pero el jeque insiste. Los amigos de Jibril también comienzan a ser fuertemente influenciados con ideas religiosas implantadas en sus mentes. Al mismo tiempo, el reverendo Félix pide a un famoso presentador que incluya a al-Masih en su programa. Después de todo, es una oportunidad para hablarle a millones de personas. Eva analiza todos los números en la lista y encuentra uno al que al-Masih llama con frecuencia y donde permanece conectado mucho tiempo. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos es informado del aumento de tropas rusas en la frontera con Letonia y debe tomar una decisión difícil. Ese mismo día, Eva se encuentra con al-Masih para decirle que conoce el diagnóstico registrado en la clínica psiquiátrica, el complejo de Mesías. También menciona a su tío, el mago. Cree que alguien está usando a al-Masih y promete encontrar y arrestar a quien lo manipula. Él confirma que conoce a Wallace y afirma que siguen siendo amigos a pesar de las acusaciones de terrorismo. Luego, Félix informa a al-Masih sobre la invitación a la televisión y él acepta, pero solo si el reverendo lleva a su hija. Por la noche, Eva habla con su padre y se sorprende al descubrir que él cree que al-Masih es el Mesías del fin de los tiempos. Mientras tanto, se revela que el complejo en la región de Badía es en realidad un campo de entrenamiento terrorista y Samer está siendo preparado para convertirse en un hombre bomba. Eva decide actuar por su cuenta y llama al número que al-Masih marca siempre. Al otro lado de la línea escucha la voz de Wallace confirmando sus sospechas. Pero durante la conversación el hombre niega todas las conclusiones de Eva. Le dice que es una lástima pero que no comprende lo que está sucediendo y que entre los dos él no es el más peligroso. Eva hojea el libro de Wallace
otra vez. Lee la dedicatoria en la primera página y tiene una revelación. Mientras tanto, el presidente solicita un análisis sobre la retirada total de tropas estadounidenses de Europa del Este. Eva corre a informar que el libro fue escrito por Al-Masih. Eso significa que la situación es lo opuesto a lo imaginado. El terrorista reconocido es en realidad discípulo del Mesías. En ese momento llega el día de la aparición televisiva. Al-Masih y Rebeca se preparan para la presentación. En la mezquita, muchos fieles acuden para escuchar el primer discurso de Jibril. El joven está muy nervioso, pero el jeque lo acompaña. El presentador calienta al público antes de la entrada del Mesías, mientras Samer también es llevado a la mezquita. Pero momentos antes de subir al escenario, Al-Masih sale del estudio y entra en un coche. Mientras Samer se coloca el chaleco explosivo, el público exige ver al Mesías y Rebeca sube al escenario. Jibril inicia su discurso sobre el Mesías al mismo tiempo que Rebeca habla, mientras Al-Masih viaja en el coche conducido por Abiram. Los jóvenes repiten sus palabras al público: somos un solo pueblo. En ese momento Samer entra a la mezquita, muestra el chaleco explosivo y levanta el detonador mirando a Jibril. No logra activarlo. Sin embargo, su mentor detona la bomba a distancia. Rebeca pierde el conocimiento en el estudio mientras una poderosa explosión sacude la mezquita. En un flashback, Abiram y su compañero secuestraron, interrogaron y mataron al hijo menor de uno de los supuestos responsables de una explosión que había matado a la madre de Abiram. Sin embargo, se descubre que el niño no era hijo del hombre y ese error sigue atormentando a la gente. En el presente, él mismo conduce el coche que transporta al Mesías hasta el aeropuerto para entregarlo a Israel. Tras el atentado en la mezquita, las víctimas reciben atención. Jibril, inconsciente, es llevado en camilla. Lo mismo sucede con Rebeca. Mientras tanto, Eva descubre que Al-Masih ha sido secuestrado. La CIA rastrea el avión en el que lo transportan sin saber que todo fue ordenado por el asistente del presidente. Rebeca se despierta y le dice a su padre que el Mesías se ha ido y que no regresará. Jibril despierta en la parte trasera de un camión y ve un hombre muerto a su lado. Al tomar su mano, siente los dedos moverse. Eva descubre que el avión despegó de una base aérea del gobierno. Su jefe presiona a los superiores para saber el destino del vuelo, amenazando con contárselo todo al presidente. Mientras tanto, en el cielo, Al-Masih habla con Abiram, tratando de convencerlo de liberar su conciencia. Le dice que Dios aún lo ama y que todos eligen entre el bien y el mal. También le dice que lo último que verá antes de morir será el rostro de aquel niño. Mientras tanto, el asistente del presidente decide revelar a la prensa el verdadero nombre de Al-Masih, junto con su expediente, destacando su enfermedad mental y el hecho de que fue criado por un ilusionista. En el cielo, el avión sufre una fuerte turbulencia. Hay una explosión en la cola y Abiram ve el rostro del niño muerto frente a él, con las manos del Mesías cubriendo su cara. En la central, Eva es informada de que el avión desapareció del radar. Ella entiende que ocurrió una tragedia. En la televisión, las noticias revelan el nombre y la biografía del Mesías, causando confusión entre sus seguidores. Tras escucharlo todo, Félix deja el hospital. Jibril también ve la entrevista con el hermano del Mesías, quien habla de su talento con los trucos. Eva acusa al asistente del presidente de destruir el avión diplomático, pero él la advierte que tenga cuidado con lo que dice. La mujer se siente devastada porque toda la operación fracasó y ahora no tiene cómo probar nada. Mientras tanto, el reverendo Félix llega a la iglesia y la incendia, ya que ha perdido toda fe. En otro lugar, Abiram despierta en un campo cubierto de amapolas y ve a Al-Masih de pie frente a él. Un niño local se le acerca y le ofrece agua, diciendo con entusiasmo que el hombre hizo un milagro. Resucitó a Abiram y a otro hombre. Ambos estaban muertos, con rostros pálidos y cubiertos de moscas. Entonces los tocó y volvieron a la vida.
vida. El agente observa atónito mientras su compañero se arrodilla ante el Mesías, totalmente intacto y de pie frente a él. Así termina la primera temporada de Messiah, serie de misterio y suspenso de 2020. Y te espero en el próximo video.